¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y seguidores de la página de la Dirección Regional de Salud? Retomamos nuestro bloque de entrevistas y les contamos que en esta oportunidad me encuentro con el médico, el neurólogo Genaro Ipanaque, porque vamos a conversar sobre un tema muy importante que es de mucho interés, que es el Guillain-Barré. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para la página de la Dirección Regional de Salud. Gracias por la entrevista, estamos para servir. Vamos a iniciar esta entrevista, doctor, conociendo qué es esta enfermedad. ¿Qué es el Guillain-Barré? Bien, es una enfermedad que se describe de hace mucho tiempo, científicamente desde más o menos en 1916, un grupo de científicos médicos franceses describieron este conjunto de síntomas donde se caracteriza fundamentalmente por la disminución de fuerza, por la debilidad que sufren los pacientes, ¿no? ¿Ese, digamos, es el único síntoma que se tiene o qué es lo que ocasiona en sí en nuestro cuerpo esta enfermedad? Mencionaba, hay una disminución o una debilidad de fuerza que generalmente, según la presentación, empieza en los miembros inferiores y va ascendiendo, puede llegar a los miembros superiores y también inclusive en la cara, y también va a tener que ver en alguna oportunidad con los nervios que están conectados con los músculos de la respiración, ¿no? ¿Hay algunos otros síntomas más que se presentan cuando ya la enfermedad está dentro del cuerpo? Se describen sensaciones tipo hormigueo en las manos, en las piernas. Se describe la famosa parálisis facial, ¿no? Que es una disminución de fuerza de la mitad de la cara. En porcentajes menores también puede presentarte dolor de espalda o el llamado también dolor radicular, que es un dolor que se va a los miembros inferiores, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es la disminución de fuerza. Y tiene un orden, digamos, cuando empiezan estos síntomas, ¿no? Puede que primero se nos debiliten las piernas o que nos dé también primero la parálisis que mencionaba. En el brote que hemos tenido el año 2019 aquí en el Perú, brotes anteriores que hemos tenido, hay una presentación en el cual es de manera descendente. ¿Qué quiere decir? Que empieza a haber una disminución de fuerza en los brazos y luego más bien se va presentando la debilidad en los miembros inferiores, ¿no? Al revés. Esa presentación sí la hemos tenido nosotros en el año 2019. ¿Y qué es lo que ocasiona el Guillain-Barré? ¿No? Sabemos que hemos tenido este año y el año pasado también, ¿no? Digamos que para Piura y para el Perú esta enfermedad surgió y muchos nos preguntábamos qué es, de dónde sale, por qué nos ataca, cómo se transmite o cómo es que uno llega a tenerla. Bien, se describe que, para mejor entendimiento, es como una reacción que ocurre en nuestro organismo cuando en nuestro organismo ingresa, por ejemplo, un virus. ¿Ya? También puede ser por una bacteria. Se ha descrito mucho el Campylobacter jejuni a nivel mundial, que es una bacteria que ingresa e inicialmente puede dar como un episodio diarreico, ¿no? En otros casos, en otros virus, puede dar inicialmente como un problema respiratorio días antes de que empiece a haber la debilidad. Entonces, se describe eso donde hay muchos virus, inclusive en el inicio de algunas neoplasias que se llaman, que son los tumores o tipos de cáncer, también se describe. Y últimamente llama mucho la atención que en países de Centroamérica y en México se está relacionando mucho con el dengue. Como todos sabemos, el dengue pues, es un virus. Claro. Y se está describiendo que muchas de las personas que tienen ahora Guillain-Barré, si nosotros les hacemos la entrevista, previamente han tenido un cuadro de dengue en nuestra zona, ¿no? Eso tendríamos que un poco más afinar para dar realmente una conclusión y ver si realmente esto tiene que ver, pero actualmente dengue tenemos bastante en nuestra región, ¿no? O sea, lo más probable es que, en los casos que se han presentado es que los pacientes que han presentado Guillain-Barré han tenido con anterioridad dengue. Sí, estamos llegando a esa coincidencia. Al menos eso es lo que se repite, digamos. Claro, en el brote que tuvimos en el año 2019 se trató de aislar esta bacteria, el Campylobacter jejuni. La verdad, el Instituto Nacional de Salud llegó con un porcentaje muy bajo que era la causa realmente que estaba produciendo esta reacción, ¿no? Era muy baja, entonces se describen muchas posibilidades entre virus, inclusive está relacionado con vacunaciones, está relacionado con el VIH, pero en general, como ustedes se dan cuenta, es por el ingreso de un microorganismo a nuestro cuerpo, ¿no? Que al final produce esta reacción, que al final ataca pues al sistema nervioso periférico, como son los nervios, ¿no? Que ese es el concepto general de la enfermedad, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es que se trata? ¿Cómo es que se empieza el paciente para poder posteriormente, digamos, superar la enfermedad? Claro. Lo que pasa es que primero hay que hacer un buen diagnóstico. Hay que hacer un buen diagnóstico, y el diagnóstico generalmente, como nosotros llamamos de inicio, es clínico. Es decir, tiene ese paciente en el cual hay la sospecha de este problema, es que tiene que ser evaluado por un profesional competente, en este caso por un neurólogo, ¿no? Obviamente los colegas médicos generales, médicos internistas que están en las emergencias hacen una evaluación inicial, y nosotros hacemos un examen quizá más minucioso. Primero hay que hacer un buen diagnóstico. Llegando a ese diagnóstico, que de inicio puede ser el examen y después otros exámenes auxiliares que después podríamos conversar, hay que dar el tratamiento. El tratamiento se hace con inmunoglobulina, que tuvimos un problema en el brote más cercano porque hubo una escasez a nivel nacional de estas ampollas. No sé, ahora en los hospitales esperemos que estén estoqueados porque hubo un problema con un déficit de estas ampollas. Y el otro tratamiento es plasmaféresis, que se hacía también en el Hospital Santa Rosa. Tuve una comunicación hace unos días, me dice que no están haciendo. Entonces yo creo que es ahí donde las autoridades tendrían que poner un poco de interés para tener el tratamiento que es ese, ¿no? Es un tratamiento que ha tenido buenos resultados en todo el mundo, para los cuales tenemos que brindar a los pacientes, ¿no? ¿Tiene secuelas la enfermedad del Guillain-Barré? En general, el 80% de los pacientes que tienen este diagnóstico y son tratados, su evolución es buena, el 80%. Hay un porcentaje menor que queda con secuelas, y también hay que mencionarlo, que en algunos pacientes inclusive han llegado a fallecer, porque cuando ya hay un problema a nivel de los músculos respiratorios, este paciente tiene que ser llevado a una unidad de cuidados intensivos. A veces inclusive siendo llevado no se puede solucionar su problema, o no se da el tratamiento a tiempo, y el paciente lamentablemente fallece. Doctor, me queda una duda con respecto a cuando mencionaba ahora el tema de los síntomas. Nos contaba que uno de los síntomas pues más notorios es el debilitamiento, digamos, de tanto las extremidades inferiores como superiores, ¿no? ¿Cómo pueden ahorita, en este caso los peruanos, diferenciarlo? Porque sabemos que estamos ahorita con un tema de dengue, y el dengue también empieza con un dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, y puede por ahí como que confundirse. Bueno, una cosa es dolor, que no le hemos mencionado prácticamente como síntoma de Guillain-Barré. Lo que estamos mencionando es la disminución de fuerza. O sea, tiene que haber disminución de fuerza. El dolor quizá no se presenta con tanta frecuencia, es un síntoma menor en el caso de Guillain-Barré, pero hay disminución de fuerza. La presentación típica ha sido, en todo lo que hemos evaluado en los brotes anteriores, que el paciente empieza a tener como una, digamos, dificultad para caminar. Empieza como a tener mareos, como una dificultad o como una mala coordinación para caminar. Muchos de estos pacientes llegan a la emergencia y prácticamente son dados de alta, ¿no? Los envían a su casa porque piensan que es un tema menor. Claro. Y luego al día siguiente ya el paciente llega con disminución de fuerza, digamos, importante, y ya más adelante inclusive no puede caminar, ¿no? Entonces hay que evaluar bien la fuerza. Es el déficit motor, es la debilidad. El dolor no es un tema característico del Guillain-Barré. Quizás es un síntoma menor, pero lo más frecuente es la disminución de fuerza. Es decir, que tal vez no puedo caminar bien, pararse, levantar cosas, ¿no? Así es. Pero así lo podrías diferenciar, digamos. Así es. ¿Cómo podemos, doctor, ahora ya para tocar un poco el tema preventivo, ¿no? ¿Hay alguna forma de prevenirlo, de cuidarnos del Guillain-Barré? Esa es una pregunta muy frecuente en todas las enfermedades, ¿no? Sabiendo que es un microorganismo el que ingresa a nuestro cuerpo, hay que tomar todas las medidas higiénicas, ¿no? Se habló mucho del Campylobacter jejuni, que estaba en algunos animales que son comestibles, ¿no? Entonces, en la preparación de aves, de determinados animales que nosotros comemos, hay que tener mucho cuidado en la higiene, ¿no? El lavado de manos sigue siendo fundamental, pero también hay que ser realistas y ver que los microorganismos, cuando hablamos de virus, pues son tan pequeños que a veces
es un poco imposible llegar a esto, ¿no? Y lo otro que quería de alguna manera mencionar es que tenemos que hacer un buen control del dengue, ¿no? Si estamos viendo que en algunos países hay este tipo de presentaciones en el cual se está asociando, y hay publicaciones muy serias con respecto a eso, el virus del dengue que está circulando ahora, por ejemplo, ¿no? Y ya estamos viendo pacientes que tienen ahora Guillain-Barré y que han tenido antecedente de dengue, pues tenemos que combatir el dengue, ¿no? Quizás sería la mayor medida preventiva que tendríamos que dar ahora, ¿no? Las autoridades que hagan un buen control del dengue. Habiendo un buen control del dengue, me parece que de alguna manera vamos a disminuir las posibilidades que se presente este problema de Guillain-Barré. Claro, más aún porque lo que menciona, ¿no? La pequeña coincidencia, llamémoslo así, que hasta ahorita se tiene, ¿no? Porque hay un poco de limitación con respecto a lo que es este virus del Guillain-Barré, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por toda la información que nos ha brindado hoy. El doctor pues nos ha mencionado, nos ha contado un poco sobre los síntomas, lo que es el Guillain-Barré, y nos ha mencionado, por supuesto, también algo muy importante, que debemos pues tener mucho más cuidado con lo que ingerimos y, por supuesto, continuar haciendo práctica del lavado de manos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en este bloque. Nosotros regresamos con mucha más información aquí en la página oficial de la Dirección Regional de Salud. Dirección Regional de Salud Piura.